Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. En esta clase aprenderemos sobre el periodo de entreguerras, una etapa histórica comprendida entre finales de la Primera Guerra Mundial en 1919 y el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Fue una época marcada por profundas crisis económicas, conflictos sociales, surgimiento de gobiernos autoritarios y fuertes tensiones internacionales. Después de la Primera Guerra Mundial, muchos países europeos quedaron destruidos, endeudados y con grandes problemas económicos. La población enfrentaba pobreza, desempleo, inflación y descontento político, situación que favoreció el surgimiento de movimientos extremistas como el fascismo y el nazismo. De hecho, durante el periodo de entreguerras surgieron algunas de las dictaduras más violentas del siglo XX. El Tratado de Versalles fue firmado en 1919 para poner fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial. Este tratado responsabiliza principalmente a Alemania por los daños causados durante la guerra y le imponía fuertes sanciones económicas y militares. Alemania debía pagar enormes indemnizaciones a los países vencedores, reducir su ejército y entregar territorios importantes. Estas condiciones provocaron humillación nacional, crisis económica y resentimiento entre toda la población alemana. Muchos alemanes consideraban injusto el tratado y comenzaron a apoyar movimientos políticos radicales que prometían recuperar el orgullo nacional. De hecho, el Tratado de Versalles fue considerado una de las principales causas indirectas de la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial dejó grandes consecuencias económicas en Europa. Muchos países se enfrentaban a inflación, desempleo, pobreza y grandes deudas externas. Las fábricas habían sido destruidas y millones de personas perdieron sus hogares y sus empleos. En Alemania la situación fue especialmente grave, porque la moneda perdió gran parte de su valor, generando una hiperinflación extrema. Las personas necesitaban enormes cantidades de dinero para comprar alimentos básicos y muchas familias quedaron en la miseria. Las huelgas, protestas y levantamientos sociales se hicieron frecuentes debido al descontento popular. Es bueno saber que la hiperinflación alemana, durante esa época, muchas personas utilizaban billetes para encender fuego, lo que valían menos que la leña. El fascismo surgió en Italia bajo el liderazgo de Benito Mussolini. Italia también sufría crisis económica, desempleo y temor a revoluciones socialistas similares a la Revolución Rusa. En el año 1919, Mussolini organizó grupos paramilitares conocidos como camisas negras, quienes utilizaban violencia para intimidar a opositores políticos, especialmente socialistas y comunistas. En 1922 realizó la marcha sobre Roma, presionando al rey Víctor Manuel III para ser nombrado jefe de gobierno. Posteriormente instauró una dictadura totalitaria, eliminando partidos políticos, controlando sindicatos y restringiendo libertades. El fascismo defendía el nacionalismo extremo, el militarismo y el control total del Estado sobre la sociedad. De hecho, Mussolini se hacía llamar Duce, que es una palabra italiana que significa líder. Por su parte, el nazismo surgió en Alemania liderado por Adolf Hitler. Durante la Primera Guerra Mundial, Alemania enfrentaba crisis económicas, repito el último. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania enfrentaba crisis económica y desempleo, además de humillación nacional y conflictos políticos internos. En este contexto, Hitler aprovechó ese descontexto social para difundir ideas nacionalistas y culpar a judíos y comunistas por los problemas del país. En el año 1920, el Partido Obrero Alemán se transformó en el Partido Nacionalista Alemán, el Partido Nazi. Repito el último. En el año 1920, el Partido Obrero Alemán se transformó en el Partido Nacional Socialista Alemán, el Partido Nazi. La ideología nazi defendía la superioridad de la llamada raza aria y proponía expandir el territorio alemán, recuperando el llamado espacio vital. De hecho, Hitler escribió su libro Mein Kampf mientras estaba en prisión, después de un intento fallido de golpe de Estado. Conozcamos algunas características del nazismo. El nazismo implantó un régimen totalitario basado en el control absoluto del Estado. El gobierno eliminó los partidos políticos, restringió los derechos individuales y utilizó propaganda para controlar la opinión pública.
La Gestapo, la policía secreta nazi, perseguía opositores políticos y cualquier persona considerada enemiga del régimen. El antisemitismo se convirtió en una política oficial mediante leyes discriminatorias como las leyes de Nuremberg. Los judíos fueron excluidos de la vida pública y posteriormente enviados a campos de concentración donde millones fueron asesinados durante el Holocausto. También fueron perseguidos comunistas, homosexuales y personas con discapacidad, entre otros grupos minoritarios. De hecho, la propaganda nazi utilizaba radio, cine y educación para difundir ideas racistas y nacionalistas. La Guerra Civil Española se dio entre los años 1936 y 1939 y enfrentó republicanos y nacionalistas en España. Los republicanos defendían reformas sociales y tenían apoyo de socialistas, comunistas y sectores obreros. Los nacionalistas estaban dirigidos por el general Francisco Franco y contaban con el apoyo de sectores conservadores, empresarios y grupos católicos. La guerra también se convirtió en un conflicto internacional porque Alemania e Italia apoyaron a Franco, mientras que la Unión Soviética apoyó a los republicanos. Finalmente, Franco ganó la guerra e instauró una dictadura que duró hasta 1975. De hecho, la Guerra Civil Española fue considerada un ensayo previo de la Segunda Guerra Mundial. Otro hecho importante de este periodo fue la invasión japonesa a China. A comienzos del siglo XX, Japón se convirtió en una importante potencia militar e industrial en Asia. Aprovechando la debilidad política y la guerra civil china, Japón inició la invasión de territorios chinos para expandir su influencia económica y militar. En 1931 ocupó Manchuria y creó el estado Manchukuo controlado por Japón. Posteriormente, en el año 1937, comenzó una invasión más amplia contra China, provocando una gran guerra en esa ocasión. El ejército japonés ocupó importantes ciudades chinas, utilizando extrema violencia contra la población civil. También, de hecho, en esa época, la invasión japonesa dio lugar a grandes masacres, como la masacre de Nankín. Otro evento importante fue la invasión italiana a Etiopía. Benito Mussolini buscaba expandir el poder italiano en África para construir un nuevo imperio colonial. En 1935, Italia invadió Etiopía, también conocida como Abisinia, utilizando armamento moderno y superioridad militar. La Sociedad de Naciones intentó intervenir, pero fue incapaz de detener la agresión italiana debido a la falta de apoyo internacional efectivo. Finalmente, Italia logró conquistar Addis Abeba y proclamó el Imperio Italiano en África. Este conflicto mostró la debilidad de la Sociedad de Naciones para mantener la paz internacional. De hecho, Etiopía fue uno de los pocos países africanos que había mantenido su independencia durante la parte del colonialismo europeo. Así que para un poco concluir este análisis de este espacio de la historia tan importante, podemos decir que el periodo de entreguerras fue una etapa marcada por crisis económicas, conflictos sociales y el surgimiento de gobiernos totalitarios en diferentes países. El fascismo italiano, el nazismo alemán y otros movimientos expansionistas aprovecharon el descontento popular para llegar al poder mediante propaganda, nacionalismo y violencia. Los conflictos internacionales y la incapacidad de los organismos internacionales para mantener la paz prepararon el escenario para el inicio de la Segunda Guerra Mundial en el año 1939. Comprender este periodo histórico nos ayuda a reflexionar sobre los peligros del autoritarismo, los peligros del racismo y los peligros de la intolerancia entre las personas, entre las sociedades. Y para seguir profundizando en este tema, te invito a continuar en el aula virtual.